Siempre vestí héroes. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy estamos presentando un nuevo programa de Estrategia y Liderazgo. Mi nombre es Horacio Ferraro y vamos a tratar un tema que es muy delicado y muy importante en los tiempos actuales, que tiene que ver con la lucha contra la economía subterránea. Para lo cual hemos invitado a Alberto Rabinstein. Él es director del programa del quinto Compliance Forum de Paraguay de 2021. Buenas tardes, Alberto, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Bueno, un poco, la verdad, lo que me gustaría hacer es, este es el octavo, hacerse el octavo Compliance Forum Paraguay. Y lo que venimos haciendo un poco desde hace 8 años es construyendo un espacio de diálogo y de, digamos, de interacción para que los diversos actores implicados en el sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, tanto del Paraguay como de la región, puedan reunirse, por un lado, para compartir experiencias, conocimientos, actualizar conocimientos en la materia, y también para ver cómo lo implementan en la faz práctica, en la gestión. Se trata de un espacio que tratamos de que sea técnico, de que esté basado en la confianza recíproca del sector público y privado, y también en valores éticos y transparencia, porque el propósito central de este tipo de foros, entiendo que debe ser promover debates, y por el otro lado, tratar de promover también o propender a mejorar no solo el desarrollo, sino también la integridad del sistema financiero, tanto del Paraguay como de la región. Este sería el propósito final. Si me permitís, Horacio, por ahí lo interesante sería que nos adentremos un segundo en cuál es el propósito de este tipo de lucha. Nosotros, ¿qué pretendemos? Hay varias definiciones de lavado y no te quiero hacer perder el tiempo con definiciones doctrinarias, pero hay una que me sonó siempre muy fuerte, que dice simplemente que el lavado de activos es el disfrute impune de los bienes procedentes de un delito. Y no debemos olvidar lo que hay detrás del lavado, porque a veces uno piensa que junta papeles o que es un tema formal, pero detrás del lavado tenemos el narcotráfico, tenemos la trata de personas, tenemos el tráfico de órganos, tenemos la corrupción, tenemos la pornografía infantil, y ahí podemos seguir hablando de una serie de delitos de gran importancia. Y estos delitos, todos estos delitos, participan de una característica central o esencial en común. ¿Cuál es? Son delitos de contenido o sustrato económico, esto es, si no se pueden lavar, legalizar, usar o disfrutar de los fondos obtenidos por parte de las organizaciones criminales, pierden su sentido material o sustantivo. Por eso es la importancia de la lucha. Claro, sí, justamente, Alberto, queríamos tener una introducción un poco de la importancia del tema, que el común de la gente, digamos, muchas veces no tiene una idea de la importancia, o sea, de la relevancia. Pero antes, Alberto, bueno, quería mencionar, porque la idea era presentarnos, saludarte, y bueno, quería mencionar un poco para que la audiencia te conozca, que eres capacitador especializado en prevención del lavado de activos, exdirector y ex vicepresidente de la Unidad de Información Financiera de la Argentina, director académico de diversos programas de posgrado de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Argentina, a su vez profesor en distintas universidades, en distintos posgrados, ¿cierto? Y también, así como mencionaste, sos director de las 10 ediciones del Congreso Sudamericano de Prevención del Lavado y Financiamiento del Terrorismo. Un poco para poner en contexto, ¿no? Yo me adelanté. Pero no, justamente el primer tema, digamos, era ver un poco cuál es la importancia, y lo has mencionado, ¿no? La relevancia que tiene, porque independientemente que uno ve que esto a lo mejor parece muy alejado, está, digamos, está cercano al común de la gente, aunque no se dé cuenta que las causas tienen que ver justamente con el tema del lavado, ¿no es cierto? Ahora bien, también es interesante que nos comentes cómo es, quiénes desarrollan el rol supervisor frente al marco normativo, cómo es ese esquema. Sí, el esquema de supervisión, bueno, esto que vos decís antes de cerrar este primer tema es muy importante, porque para poder concientizar al público en general, a la población en general, del tema del lavado y la importancia,
es que es lo que hay detrás y que nos toca a todos de cerca, es decir, el tema del tráfico de niños, el tema del tráfico de órganos, el tema del narcotráfico, a cualquiera le puede pasar y le puede tocar. Entonces estamos frente a ese dinero que está sucio, que es un dinero espurio, y eso es lo que el sistema financiero y no financiero, cuando tiene que cumplir todas esas medidas, tiene que pensar un poco en esa parte. Y lo que tratamos en general en estos foros es no solo centrarnos en las políticas, en los procedimientos, en los controles, sino también en que se piense un poco y se tome conciencia de la importancia de la labor de cada uno, porque entendemos que para el sector privado es una carga adicional. Claro. Pero esta carga adicional, si uno tiene conciencia de que nos sirve a todos y que sirve para una mayor integridad de nuestros sistemas financieros, creo que esa es la respuesta o la mejor respuesta, por lo menos en mi caso, para seguir en el tema. Ahora bien, en cuanto al esquema que vos me preguntas de supervisión, bueno, básicamente tenemos a la CEPRELAT, a la Unidad de Información Financiera en el caso de Argentina, y los supervisores naturales de los sectores, que serían el caso de la Comisión de Valores, el caso del Instituto de Cooperativismo, de los que son el Banco Central, por supuesto, del Paraguay o de la República Argentina, que son los supervisores y la Superintendencia de Seguros. En el caso de Paraguay, esta Junta Banca y Seguro. Estos son los supervisores que van a coadyuvar en las tareas de supervisión, junto con la UIF, o sea, la CEPRELAT, que va a tener a cargo la supervisión directa de aquellos sectores que no tienen supervisor natural, y va a tener la ayuda de estos supervisores delegados para cumplir, para que se pueda cumplir en el sistema doméstico o nacional con estas políticas y procedimientos. Claro. Ahora, ¿cuál es, digamos, la situación actual a nivel regional del sistema de prevención de lavado y financiamiento del terrorismo? O sea, ¿cómo estamos? O sea, porque hay una serie de normativas, leyes que se han dictado en los distintos países. ¿En qué instancia podés decir que estamos, digamos? ¿Cuál sería tu recomendación? Yo diría que, bueno, quizá la gente más especializada para poder hablar sobre el tema son la gente que está a cargo de las evaluaciones de la región, que serían el secretario ejecutivo y los asistentes de Gafilat. Pero tenemos un organismo que a nivel global establece estándares de aplicación general o global, sí, que es el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional. Y este organismo establece una serie de estándares, con una variante. Antes los estándares eran solo se exigía, digamos, el cumplimiento formal de la normativa. Ahora lo que se está pidiendo a partir del año 2013 es también que se demuestre la efectividad del funcionamiento de los sistemas. Y esto ha complicado indudablemente a nivel internacional y regional el cumplimiento efectivo de muchas medidas. Se están haciendo avances, en algunos casos en mayor medida, en otros en menor medida, pero se están haciendo distintos avances para ayornarse a estos nuevos estándares y sobre todo a algo que se pide, que antes no estaba establecido. Ahora la base de todo el sistema de prevención está estructurado en torno a el riesgo. Es un nuevo tipo de riesgo que el sistema financiero y los sectores económicos no financieros deben tomar en cuenta, que sería este riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Que sería un poco que la institución o el sector sea usado de alguna manera para insertar recursos o introducir recursos ilegales en el circuito formal. Claro, entonces ahí estás haciendo una distinción, una cuestión tiene que ver con el dictado de normas, leyes, digamos, y otra cosa tiene que ver con la efectividad, porque también, ¿cuál es la apreciación en el sentido de que en un país, porque no salgan a la luz ciertos hechos que, digamos, denuncias de lavado o que efectivamente se verifiquen, o sea, ¿cuál es la medida? Porque o que salgan muchas quiere decir que hay demasiado, digamos, como para investigar, o si no aparecen distintas causas, podría ser que el país en cierta medida no se produce. O sea, ¿cuál es la medida en ese aspecto? Bueno, habría que ver el país de que se trate. No me quiero referir a un país puntual porque no conozco en profundidad la situación del Paraguay, que justo ahora está en un proceso de evaluación, como le toca a Argentina o como le ha tocado a otros países anteriormente. Ahí se determina un poco en esas evaluaciones, es una suerte de foto en un momento determinado de cómo se visualiza tanto el cumplimiento de la normativa como
el cumplimiento a nivel de efectividad, es decir, cómo se llevan a cabo en la práctica las medidas para que el sistema funcione lo mejor posible. Esto un poco va a depender, o sea, del resultado de esa evaluación. Después surgen una serie de medidas que los países deben adoptar para mejorar sus sistemas tanto preventivos como represivos o penales, digamos, en materia de lavado y financiamiento. Entiendo que la región en general está haciendo avances en distintos temas. Por ejemplo, en Paraguay se ha visto ahora una nueva regulación en materia de activos virtuales, que esto es un avance en cuanto a regular este sector e incluirlos como obligados a también tener políticas, procedimientos, sistemas de prevención. Es un avance en ese sentido, y hay una serie de normativa también en Paraguay que se ha ayornado hace poco al tema de la problemática del riesgo, es decir, ha tomado, o sea, para que el sector financiero y no financiero tome en cuenta este esquema basado en riesgos, para no aplicar las mismas medidas en forma uniforme para todos, sino centrarse en aquellos clientes o sectores o incluso áreas geográficas que se consideren como de mayor riesgo. Esto un poco... y después también es importante, no sé si me permitís, el hecho de que la lucha contra el lavado no solo sea en la fase preventiva. En la fase preventiva lo que uno busca es que una determinada jurisdicción, Paraguay o cual se trate, sea lo menos permeable posible para la infiltración de este tipo de recursos. Pero eso debe ir acompañado necesariamente de un adecuado funcionamiento de la fase represiva, la fase represiva penal, y que en esa fase represiva no se limiten a condenar a penas privativas de libertad a los autores de los delitos, sino también se trate de quitar a los mismos lo que más le duele, los fondos, bienes o activos, producto de esos delitos que ellos pretenden lavar. Si no, la organización sigue funcionando. Claro, sí, totalmente. Ahora, te comento, Alberto, la redacción de 5 días habitualmente hace un sondeo relacionado con el tema que estamos tratando. Y el sondeo dice lo siguiente, es a través de Twitter: la sanción millonaria que recibió el BNF, el Banco Nacional de Fomento, por parte del BCP, el Banco Central del Paraguay, podría afectar al examen de Gafilat, y las opciones son sí positivamente, sí negativamente, muy poco. Y el resultado hasta el momento dice que sí positivamente un 51%, más de la mitad, sí negativamente un 36% y muy poco un 13%. Sin entrar un poco en detalle de la cuestión, ¿cuál es tu opinión en cuanto a lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Sí. Si hay algún indicio o algo, alguna penalidad, una multa, ¿cuál es la sensación? Bueno, lo que se pretende, o sea, primero es que el sistema funcione. Que el sistema funcione y para lo cual que la gente conozca la normativa, esté capacitada, cumpla la normativa, y después que el supervisor también funcione en el sentido de que haga una supervisión efectiva y eficaz sobre los sectores alcanzados, y que si detecta algún incumplimiento, y si el incumplimiento es de gravedad, lo sancione de una manera efectiva, también proporcional al incumplimiento, y disuasiva. Esto es para que el resto del sistema vea que ese incumplimiento va a llevar una consecuencia, y por lo tanto eso también hace que el sistema se vaya solo encarrilando. Entonces yo creo que desde el punto de vista, si la sanción obedece a un incumplimiento grave, que entiendo si la sanción ha sido millonaria debe obedecer a un incumplimiento grave, no la conozco en profundidad, eso hace que sea, desde el punto de vista del evaluador, bien visto, porque está diciendo el supervisor puso la mira, o sea, coincido con la mayoría del público, digamos. El supervisor puso la mira donde tenía que ponerla y aplicó la sanción que corresponde a la entidad que se trate. Esto tiene que regir no solo para un banco, sino también para un agente de bolsa, para una compañía de seguros, o incluso para todas aquellas, una inmobiliaria, unas comerciantes de automotores, todos aquellos que estén fuera del sistema, porque no te olvides, Horacio, que el sistema, o sea, el tema de la prevención o esta herramienta funciona en la medida que no encontremos permeabilidades. Si de pronto un sector está muy controlado, por ejemplo el bancario, y bien supervisado, pero tengo otro sector donde es más lábil a la introducción de recursos ilegítimos,
van a ir por ese lado. O sea, el lavador siempre está un paso, a veces está un paso ahí o adelante, porque Claro, ya sí, no sí. son, es decir, en general en las organizaciones criminales el proceso de lavado es llevado por técnicos, por asesores, es decir, no son los mismos, son artífices, cada uno cumple un rol determinado, y en general la gente que se encarga del lavado de los fondos tiene determinada formación y contactos para poder introducirlos. El lavado no es un solo acto, o sea, yo tengo que introducir los fondos en el sistema y después tengo que llevar a cabo una serie de actividades que incluso muchas veces son transnacionales. ¿Para qué? Para lograr separar los fondos ilícitos de ese origen. Y después a lo mejor termino comprando una casa o un auto de alta gama, o a lo mejor también lo invierto en una actividad comercial genuina para mezclar fondos lícitos con ilícitos. O sea, hay todo un proceso bastante complejo. Y tanto la gente, y por eso la gente que está en esta temática debe capacitarse, y no solo capacitarse, sino actualizar los conocimientos de manera periódica. Pero siempre, como dijimos al comienzo, no olvidando para qué se hace. Yo te digo que si uno olvida el propósito de este tipo de temas, es como un médico, mejor dedicarse a otro tema, porque detrás de esto que parece formal está lo que comentamos al principio. Claro. Ahora, un poco teniendo en cuenta la actualidad, que vos bien mencionaste, que actualizarse, con la llegada de la pandemia y la aceleración de la digitalización, ¿cómo están abordando los temas de ciberseguridad, los Bueno, ciberdelitos? O sea, porque es un uno de los... tema candente, ¿no? Sí, sí, es un tema, hay una serie de ataques que se han producido a nivel informático a raíz, que se han incrementado, se producían antes, pero se han incrementado a raíz de la pandemia que nos afecta a nivel regional y también global. Uno de los temas importantes del Congreso es el tema de ciberseguridad, de las medidas de seguridad adicionales que deben adoptarse para justamente evitar ser víctimas de phishing, ransomware o todos los ciberataques que están muy de moda y en boga. La suplantación de identidad y todos estos ataques. Y la realidad es que incluso hasta ayer en una reunión una colega comentaba que hay herramientas que te permiten poner tu cara o mi cara con mis movimientos o tus movimientos, pero decir otra cosa. Y Sí. el mensaje que le llega al tercero es, bueno, deposítame fondos en mi cuenta porque me secuestraron, no pasó esto y me quedé sin dinero, te doy la cuenta. Y, o sea, ya se llegó a un extremo de perfeccionamiento del ilícito que es bastante grave. Y ya decía que en Colombia, porque desde Colombia estaba pasando esto y con casos que, o sea, era yo que estaba hablando o vos que estabas hablando, pero detrás Claro. había un delincuente. Claro, sí, eso es con todo, digamos, con el tema de distintos software de inteligencia artificial que te Sí, pueden sí, cambiar la sí, se identidad, pueden digamos, cambiar. ¿no? Y bueno, tenemos que tener cuidado, Horacio, en ese sentido, que no nos hagan decir cosas que no se deben. Claro, pero bueno, por eso lo importante, ustedes están trabajando justamente en lo Sí, que es uno de dar los temas conocimiento. fundamentales es el tema de medidas de ciberseguridad y el ciberlavado y ciberdelitos en general. Y el otro tema que vamos a abordar es los criptoactivos y cómo pueden ser usados para bien, o sea, los criptoactivos como una inversión interesante y productiva, y cómo pueden ser utilizados para estafas. Se ha visto a nivel general que con la pandemia se han acrecentado bastante las estafas con este nuevo tipo de instrumentos. Es decir, así las estafas, este tipo pirámides o sistemas Claro. piramidales que antes se usaban con dinero, con cash, ahora se están usando también con criptoactivos. Y también se ha visto que en algunos casos los criptoactivos han sido utilizados para el financiamiento de terrorismo. O sea, es como toda herramienta nueva, puede ser bien usada o mal usada. Otro de los temas que vamos a tratar, que también es importante y está basado en lo que vos comentas, es qué pasa con esos clientes de las entidades que son 100% digitales, donde no hay ninguna presencia física. Cómo incrementar las medidas de prevención para evitar, o sea, que se introduzcan un cliente y fondos de ese cliente de origen espurio en el sistema. Son Claro, temas que, sí, 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 no, son temas totalmente actuales y creo que sí, cobran más fuerza en la situación que estamos sí, viviendo, sí, ¿no? sí, Hablar, porque incluso te digo, también otro tema que se va a tratar es cómo se puede hacer la supervisión del sistema en el medio del COVID, es decir, cuáles son los desafíos adicionales que debe enfrentar tanto el supervisor como supervisado para hacer las supervisiones
extracito en general, o la mayor parte de extracito, a raíz de esta pandemia que nos afecta. Son todos temas que realmente han complicado, más allá de que todos estamos preocupados por el tema de la salud, en este ámbito han complicado un poco la actividad. Claro, y también, Alberto, Sí. viendo un poco en el programa, mencionaba justamente el tema de, bueno, valga la redundancia, el programa de autoevaluación de riesgos, ¿no? Sí, Si nos claro, podías comentar sobre sus sí, ventajas, o sea, a sí. qué El apunta. tema, o sea, el enfoque basado en riesgos que yo te decía que establecen los estándares, la recomendación 1 de Gafi, establece por un lado que los países deben hacer una evaluación de sus riesgos, en su evaluación nacional de riesgos, pero por otro lado también establece que los países deben exigirles al sector financiero y no financiero que hagan su propia autoevaluación de riesgos. ¿Esto qué hace? Por un lado sirve porque si está bien hecha, le permite a la entidad que tiene recursos que siempre son limitados, porque no nos olvidemos que tiene que haber un punto de inflexión o de equilibrio entre la actividad comercial que cada sector desarrolla y el tema de la prevención del lavado. No se pueden imponer medidas que impidan el ejercicio de la actividad. Entonces, lo que se permite con este sistema es que la entidad misma evalúe sus riesgos y pondere, en base a esa ponderación de riesgos, afecte los recursos o la mayor parte de los recursos a aquellas áreas o clientes o sectores que considere de mayor riesgo. Por ejemplo, puede decir, mi mayor riesgo son los PEP, porque yo opero con muchas personas políticamente expuestas, o mi mayor riesgo son las operaciones en determinadas zonas fronterizas, o mi mayor riesgo está en este producto porque yo este producto lo comercializo todo por vía informática, por internet. Entonces ahí voy a focalizar mi riesgo. Y voy a destinar menos riesgos, por ejemplo, bueno, tengo muchas cuentas sueldo. Acá tengo clientes de menos riesgo, acá voy a destinar menos recursos, no sé si me interpretas. O sea, no es que se lo establece o se lo tabula el ente regulador, sino que la valoración de riesgos la hace el sujeto obligado. Por supuesto que después, cuando el supervisor vaya a verlo, va a ver si esa evaluación de riesgos responde a la realidad. Claro, y como vos bien decís, esa autoevaluación permite tomar conciencia de dónde está tu riesgo y Claro. Y poner el foco. permite incluso más valorar si yo puedo afrontar determinados riesgos y puedo optar, en el caso de que yo no tenga la capacidad de afrontar el riesgo, de no operar con determinado tipo de producto o no aceptar determinado tipo de cliente si yo no lo puedo manejar después. O sea, me da la libertad de que yo valore mi riesgo, identifique mi riesgo, lo pondere y vea si lo puedo manejar o no, y entonces en base a eso destine los recursos lo mejor posible. Claro, totalmente. Ahora te comento algo que está un poco relacionado, pero que quisiéramos también tu opinión al respecto. Según los últimos informes del Instituto Nacional de Estadística, cerca de 1,7 millones de paraguayos se desempeñan dentro de la informalidad. Mi pregunta un poco va, ¿de qué manera afecta al país el alto número de informalidad? Porque estamos hablando también de un sistema que apunta a la formalización, ¿no es cierto? Sí. Y también cómo están los demás países de la región al respecto, qué medidas se toman, cómo puede afectar el tema de tanta informalidad justamente a el tema que estamos tratando de prevenir y combatir, ¿no? Sí, esto a nivel regional pasa, no solo pasa en el Paraguay, sino en mayor o menor grado en distintos países de la región hay un sector de la economía informal. Lo que se tiene que tratar indudablemente es de lograr formalizar a esa gente, no solo por este tema, sino por una serie de cuestiones atinentes a salud, a seguridad, a inclusión, a una serie de políticas que no me incumben a mí, pero más allá de eso, en lo que es atinente al lavado, como vos decís, ese sector queda fuera de la lupa, Claro. porque es un sector que está, bueno, no regulado o no formalizado. Lo que los países deben intentar en general, en la región nos pasa, es tratar de formalizar de distintas maneras o tratar de lograr la mayor formalización posible de esos sectores para que todos los controles que se hacen por un lado no tengan una vía por el otro. Esto ha pasado muchas veces cuando se incluyen nuevas categorías de sujetos que, por ejemplo, no estaban alcanzados porque se empieza a ver que esa actividad que no tenía control, bueno, por allí se pueden escapar los fondos, pero es importante el tema de la informalidad, tratar de zanjarlo, pero también es importante una supervisión efectiva de los sectores que sí tenemos alcanzados,
porque a veces hay algunos países, esto no es indicativo de ningún país en particular, donde hay una serie de sectores alcanzados, pero por dificultades operativas, de presupuesto, lo que sea, no se puede alcanzar una supervisión adecuada. Y eso sí también puede influir en la evaluación del país, en que yo tengo determinadas categorías y no las he llegado a supervisar efectivamente. Porque todo va en desmedro del cumplimiento después de las medidas. Siempre, cada país también, cuando hace su evaluación de riesgos, el Paraguay, cualquier otro país, también pondera cuáles son sus riesgos mayores, o en qué áreas están sus riesgos mayores, y debe, digamos, destinar la mayor cantidad de recursos hacia esas áreas que presentan mayor riesgo, y también eso le va a ayudar al sector privado como una guía para ver cuáles son los sectores o las áreas o los productos que el país consideró más riesgosos, y entonces abocarse también ahí a verlo. Después también yo creo que en el caso del Paraguay el tema de la autoevaluación de riesgos es nueva, en el caso de Argentina es un poquito más, tiene 2 o 3 años más, y es importante después que el regulador revise esas autoevaluaciones de riesgos para tamizar, para ver si más o menos todos están ponderando de la misma forma, o si no darles un adecuado feedback o una retroalimentación al sector privado para ayudarlos a que más o menos homogeneicen o sea, la valoración de los riesgos. No puede ser que uno me valore 10 porque tengo una persona políticamente expuesta y el otro 3, tengo que ver por qué, pero bueno, todo eso es producto también de un acompañamiento del regulador al regulado en su proceso, en este nuevo proceso de autoevaluarse. Claro. Alberto, estamos llegando al final del programa y quisiera, si nos podés comentar sobre el Congreso, quiénes sería interesante que participen, cómo hacen para participar. La realidad, bueno, la gente de Fórum está difundiendo, yo soy director académico solamente del evento, de los eventos de ellos, de lavado de Buenos Aires, que se hace que es sudamericano, y de Paraguay, y ellos pueden mandar difusión. Lo importante es que todos los sectores, no solamente el sector financiero, porque en general en los eventos se ve más participación del sector tradicional financiero. Esto es bancos, en menor escala valores o agentes de bolsa y seguros, y por ahí algo de mutuales o cooperativas, pero la realidad es que también deberían ser parte de este evento. O sea, por un lado tenemos que agradecer la confianza y el apoyo que hemos tenido todos estos años en que se han ido sumando participantes, y por lo menos los que se sumaron no se bajaron, eso importa. Pero por el otro lado hay sectores como el sector inmobiliario, el sector de cooperativas, el sector de comerciantes de automotores, que deberían también sumarse para interiorizarse un poco más en esta operatoria, y los escribanos mismos, mayor cantidad, a los fines, o notarios, no sé cómo se llaman en Paraguay, escribanos o notarios. Notarios. Para tratar de ir sumando, porque también el evento no solo tiene el objetivo de dar charlas o impartir conocimientos, sino de lograr una interacción entre los participantes. Más allá de que nos toca que sea de vía streaming o virtual, se ha logrado a veces generar debates y generar propuestas que a veces son tomadas por los reguladores. A veces este tipo de eventos sirven no solo para transmitir conocimientos, sino para intercambiar experiencias. Y este es el sentido que hay que encontrarle. Y también, como dijimos, si vos me permitís, es importante, yo creo, o sea, esto en lo personal ya, más allá del evento, de que solo se logran resultados en todas estas materias que son tan complejas, más allá de la formulación de políticas a nivel nacional y de la coordinación de esfuerzos entre las distintas, o sea, tiene que haber una coordinación de esfuerzos entre las distintas agencias involucradas en este tema, pero también tiene que haber una actuación coordinada entre sector público y sector privado. Y no considerar al sector privado como un estamento contrapuesto, sino complementario en esta lucha. Claro. Porque es una lucha que nos incumbe a todos. Y también tiene que haber esto que vos comentaste al inicio, una mayor concientización de los sujetos obligados. Es decir, ¿por qué hago esto?
¿Para qué sirve que lo haga? ¿Qué propósito? O sea, entonces me voy a sentir un poco mejor cuando tengo una parva de papeles que tengo que controlar. Si yo lo único que pienso es que estoy cumpliendo una carga adicional y que no tiene un beneficio de esto, o que ahora si yo pienso que detrás de esto puedo estar poniendo un granito de arena, aunque sea mínimo, para evitar una maniobra de narcotráfico, de trata de personas, creo que lo haría de otra forma. Y eso también sirve este tipo de eventos. A mí no me gustan los eventos en los que solo se transmitan conocimientos, sino más bien en los que se cree conciencia. Nosotros en Buenos Aires, ahora no se puede, pero en algún momento en un evento de lavado llevamos a una víctima de trata para que cuente su caso real, Ah, o madres de víctimas de narcotráfico, o de pronto planteamos, o sea, tratamos de plantear los temas desde un ángulo no solamente jurídico, formal o financiero, sino también claro, personal. Y claro, el bueno, sector y afectado. también, claro, y también vuelvo a remarcar que porque hay que sumarse, porque la capacitación, vos lo sabes bien, Horacio, en tu ámbito o en cualquiera suma, y es una herramienta esencial en cualquier ámbito, pero en este tipo de temáticas que son tan complejas, que están cambiando continuamente, es una herramienta fundamental para llevar a cabo la tarea diaria que nos toca a todos, a cada uno en el sector privado, cumpliendo las medidas, y en el sector público regulando, pero todos. Y el hecho también de que este evento tuvimos la suerte de entrada de que el sector público se sumara y de que el sector privado también. Entonces Ah, es un evento que no plantea una sola visión, plantea por un lado la visión del regulador y del supervisor y también las inquietudes de los sujetos que tienen que cumplir la normativa. claro. Por eso queremos que se sumen para que después podamos subirlos también como expositores en un futuro y que Muy nos bien, cuenten muy la bien. experiencia. Bueno, Alberto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, esperamos que sea un éxito también el fórum y Esperemos que toda tu audiencia sume mayores expositores y bueno, por supuesto estás invitado si querés sumarte en alguna bueno, charla en particular. Ah, bueno, me olvidé de la mía, de la charla final, ¿viste? Bueno, mi charla se va a basar en un tema que es conocido, es una de las, o sea, es una de las operatorias de fraude y lavado de dinero más grandes de la historia financiera de Estados Unidos, pero un esquema Ponzi, una estafa piramidal, que es conocido el caso, pero que se va a tratar desde el punto de vista de qué pasó después. No solo cuando se consuma la estafa, sino después qué pasó con las víctimas, con los fondos, si se pudieron recuperar o no, y todo lo que pasó a posteriori del caso hasta hoy. qué bueno. Bueno, Bueno, eso bueno, sería. muchísimas gracias, No, por Alberto. Bueno, favor. esperamos contar contigo en otra ocasión. Así Bueno, que gracias espero por... no haber ido muy rápido en la charla. No, totalmente, no, está muy bien. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Ha compartido este espacio con nosotros Alberto Rabistein, el director del programa del octavo Compliance Forum de Paraguay 2021. Muchas gracias. muchas gracias.